estado estudiando el libro de los Hechos y si tienen sus Biblias la pueden prender, la pueden abrir, pueden tocar como no sé cuál versión o qué forma te es más fácil estudiar la Biblia. Pero lo importante no es si es electrónica, digital o si es de las fieles. Esta no se tiene que cargar, esta no se tiene que update, esta siempre está al día. Pero siempre es bueno escuchar la palabra, estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que recuerden, después de la reunión del servicio vamos a estar tomando los diezmos y las ofrendas y lo pueden hacer electrónicamente, digitalmente, o los sugieres van a estar en la puerta de atrás cuando se acabe el servicio, que ya lo dije 3 veces para que todos estemos en la misma página. ¿Estamos bien? Qué bueno. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Estamos estudiando la palabra del Señor. Y Hechos es la historia de la iglesia. Hechos es la iglesia primitiva, es la iglesia nueva, el Espíritu Santo derramándose sobre la iglesia como lo había prometido Jesús. Vemos como después del derramamiento del Espíritu Santo, miles de personas empiezan a venir a los pies de Cristo. 3,000 personas se convierten en una ocasión. Dios nos muestra como personas que se habían alejado, habían cometido errores como Pedro, Dios los restaura y los empieza a usar o los vuelve a usar para la predicación de la palabra. Vemos cómo son perseguidos. Vemos cómo el Señor poco a poco va despertando la iglesia, creciendo la iglesia, como Pedro y Juan empiezan a predicar la palabra del Señor de una manera audaz, de una manera sin pena, sin vergüenza, simplemente predicando la palabra del Señor. Y cuando uno habla la verdad, cuando uno enseña la verdad, muchas personas se van a molestar porque la verdad confronta. ¿Alguien puede decir amén? O sea, tu mejor amigo te va a decir la verdad, no te va a decir lo que quieres escuchar. Muchas veces no nos gusta escuchar la verdad, pero la verdad nos hace libres. Estamos acá. Así que los discípulos Pedro y Juan empezaron a predicar el evangelio. Vemos cómo el Señor los empieza a usar. Un día, después de un tiempo de oración, van al templo. Hay un hombre que había sido lisiado, había sido paralizado por muchos años. Ellos no tenían plata, no tenían oro, pero lo que sí tenían el poder del Espíritu Santo. Le dijeron al paralítico que se levantara. El hombre se levantó. Todos fueron maravillados con lo que Dios estaba haciendo. Y poco a poco la iglesia siguió creciendo, desarrollándose a través de señales, prodigios. Estaban ocurriendo diferentes cosas. Las personas vendían propiedades porque creían y veían lo que estaba ocurriendo, veían las señales, los prodigios, entendían y veían la integridad que tenían los discípulos, lo que tenían los apóstoles. Vieron que la iglesia seguía creciendo. Hechos capítulo 6, con el crecimiento empezaron a haber problemas, disensiones, habían problemas entre quién iba a servir. ¿Te imaginas? ¿Quién iba a servir a las viudas? ¿Quién iba a servir a los niños? Y tuvieron que escoger hombres con sabiduría, hombres con integridad, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que tenían buena reputación. Y esos hombres empezaron a servir, esos hombres empezaron también a predicar. Y vimos en el capítulo 7, simplemente les estoy dando un repaso de los primeros 7 capítulos. Vemos aún con uno de sus diáconos o uno de sus servidores llamado Esteban empezó a levantarse. El Señor empezó a elevarlo, a promoverlo, y él empezó a predicar, empezó a enseñar, y en una ocasión empezó a tocar ciertos callos religiosos. Tú sabes que personas tienen vacas sagradas. O sea, no me hable de esto, no me hable de lo otro, porque yo estoy bien con el amor de Dios, pero no me hable mucho de gracia, o no me hable tanto de lo legalismo, hable más de gracia, o todo depende. Hay personas que tienen diferentes áreas doctrinales que son muy sagrados para ellos. Y en el caso de Esteban empezó a predicar en contra de la ley, porque Cristo había venido a cumplir la ley, y también había hablado sobre el templo, que el templo y la ley eran cosas muy sagradas para el pueblo de Israel. Fue establecido en la ley de Moisés, y los fariseos, los saduceos, los religiosos del tiempo eran celosos, y él vino a decirles: ¿sabe qué? Cristo murió y ustedes lo
lo crucificaron. Ustedes lo mandaron matar y ahora no se necesita un templo porque ahora Cristo quiere llenar el templo de nosotros, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya el templo arcaico, el templo judío ya no se necesitaba porque Cristo murió por nosotros y nos selló, nos llenó con su Espíritu Santo, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y señalaron mucho a Esteban. Hablaron de Esteban y me llama mucho la atención porque llegó hasta el punto donde querían matar a Esteban porque él estaba predicando y vemos en el capítulo 6 como Dios se glorificó a través de la predicación de Esteban, y eventualmente en el capítulo 7 él fue el primer mártir de la iglesia. Y ahí es donde entramos en el capítulo 8, porque en la primera... en el capítulo 8 es donde vemos la introducción de Saulo, que eventualmente lo íbamos a conocer como Pablo. Pero vamos a Hechos capítulo 8, verso 1. Y dice aquí la palabra del Señor, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Porque vemos como la iglesia sigue creciendo, se sigue desarrollando, y la iglesia primitiva no se desarrolló con planes de mercadeo, no se desarrolló con un buen equipo de media, no se desarrolló con un buen plan de promoción, no se desarrolló con saliendo y hablando con las personas. La expansión o el tiempo de expansión para la iglesia vino de una manera bien interesante, y hoy en día muchas personas no les gusta escuchar que el crecimiento vino a través de la persecución. La persecución, porque a la gente no le gusta ser señalada, no le gusta ser confrontada con su fe, no le gusta ser confrontada con lo que creen, porque muchas veces es más fácil hacer cosas religiosas que defender su punto o defender lo que uno cree de acuerdo a las Escrituras. Estamos aquí. Y vino una persecución a la iglesia porque estaban predicando la verdad, estaban predicando en contra de la ley, estaban predicando en contra del templo, estaban predicando en contra de ritos que hacían los judíos, y estaban hablando de la libertad que ahora tenían en Cristo, que había sido crucificado, que había sido sepultado y que había resucitado de entre los muertos. Y el mensaje que ellos predicaban era que Cristo había resucitado, que Él murió y resucitó, y que estaba sentado a la diestra del Padre. Y eso los enfurecía porque Esteban los señaló, le dijo: mira, ustedes mataron al Rey de Gloria. Y ellos resistieron a lo que el Espíritu estaba hablando a la iglesia. Y por ende, un mensaje que traje hace 2 jueves atrás era que no resistamos al Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos habla y resistimos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y aquí me llama mucho la atención porque Hechos capítulo 8, verso 1 empieza de esta forma: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Se desató una gran persecución. Muchas personas piensan que las iglesias crecen cuando hay avivamiento, y sí, las iglesias crecen cuando hay avivamiento. ¿Qué es un avivamiento, Pastor Alfonso? El avivamiento es cuando personas vienen a los pies de Cristo, cuando una persona que no conoce a Cristo lo conoce por primera vez. La persona es avivada. Muchas personas piensan que avivamiento es que las personas se sacuden, o que la música es bien rápida, o que todo el mundo está brincando, o que hay una buena canción. Eso mueve las emociones, eso es muy emotivo, eso es bien chévere, eso es bien nice, pero eso es el gozo del Señor que muchos de nosotros debemos de tener. Pero una buena señal de avivamiento es que las almas vengan a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y cuando suceden eso, es cuando la gente empieza a perseguir, empieza a señalar a la iglesia, y crecimiento viene a través de la persecución. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos muy cómodos
en las iglesias. Es muy cómodo llegar a la iglesia en el aire acondicionado, en una banca o una silla acolchonada y escuchar un mensaje y ver una pantalla y ver las luces y escuchar el sonido, que todo suena así, y el Señor viene y nos pone en una zona de comodidad, o llegamos a una zona de comodidad y Dios viene y dice: ¿sabe qué? Estás muy cómodo, y el Señor permite persecución, permite algo que nos saque de nuestra zona de confort. Estamos acá y la zona de confort, muchas veces yo conozco personas que han sido despedidos de sus trabajos porque han sido muy religiosos o empiezan a compartir su fe en el trabajo. Hay personas que los aíslan de compañeros y de compañeras porque este ya está muy cristiano, esta persona ya está muy pandereta, esta persona está muy aleluya, ahora se cree un santurrión y ya lo echan a un lado. Y muchas personas empiezan a burlarse, empiezan a hablar de la persona que encontraron, que están avivados. Pero sabe que es esa persecución que permite que la iglesia crezca, porque yo lo he mencionado aquí muchas veces. Uno puede hablar del diablo, uno puede hablar de cualquier otro, uno puede hablar de Allah, uno puede hablar de Krishna, uno puede hablar de marxismo, uno puede hablar de socialismo y todas estas cosas, y nadie se molesta. Pero uno empieza a hablar de Jesús, uno empieza a testificar de Jesús, uno empieza a hablar de la forma que Jesús lo ama, y te empiezan a señalar, te empiezan a criticar, empiezan a decir: no, ahora eso se llama lenguaje de odio. Imagínate, cuando uno habla de amor, cuando uno habla del perdón, cuando uno habla de vida eterna, hoy en día lo están llamando lenguaje de odio. ¿Tú te puedes creer eso? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pues dice aquí, hay cosas, no hay nada nuevo debajo del sol, porque dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles, todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Verso 2: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. ¿Se acuerda? Esteban fue el primer mártir. Él empezó a predicar, lo señalaron y lo apedrearon, y Esteban fue el primer mártir. Y dice aquí que unos hombres santos, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. El primer mártir. Admiraban el hecho de que él estuvo dispuesto a morir por la predicación del evangelio. Y el verso 3 dice: Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Estragos en la iglesia. Y entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Que también nos da una pista, un poder ver que la iglesia primitiva o la primera iglesia se reunía en las casas, se reunía en grupos pequeños, se reunían en familias para estudiar la palabra, para orar los unos por los otros, para partir pan juntos, para partir de la mesa del Señor juntos, porque eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Y Pablo sabía que la gente se reunía en las casas. Muchas personas no saben que cuando vino esta persecución, hoy en día se conoce una de las imágenes o figuras para el cristianismo como un pescado, y las personas, cuando se reunían en los hogares, la forma que ellos se identificaban que si eran cristianos o no, lo que hacían era dibujaban una línea así, y la otra persona la dibujaban así, o sea, uno por arriba para abajo y el otro de abajo para arriba, y formaban la imagen de un pez. Y era la forma que ellos se hablaban, de decir: mire, nosotros también creemos en el que repartía los panes y los peces. Estamos acá. Y porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y aquí es donde primeramente vemos que Saulo es introducido al escenario. Saulo, como muchos saben, más tarde se convierte en el apóstol Pablo. Pero Pablo era malo. Pablo era malo. ¿Tú sabes lo que es decir de casa en casa? Él buscaba papeles, él buscaba warrants, él buscaba cosas. Llegaba a la casa de los cristianos, los sacaba de las casas, los arrastraba por la ciudad y los mandaba poner en la cárcel. El hombre iba de casa en casa y sean hombres o mujeres, los metían en la cárcel.
Y uno ve a través de esto, y uno dice, pero ¿por qué Pablo? Porque Pablo era un hombre respetado, era un hombre con autoridad, era un hombre con mucha influencia económica y también tenía un linaje que lo ponía en un estatus social, y también él se hartaba de decir que él era hasta perfecto en cuanto a lo que era seguir la ley. Y este hombre es introducido acá. Hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra ahí donde hemos estado leyendo que muchos, dice, y todos excepto los apóstoles se dispersaron, salieron corriendo. Recuerde, persecución hace que la iglesia crezca y no mengua. Voy a repetir eso. Persecución hace que la iglesia crezca y no mengua. ¿Qué significa eso? Que tengo que salir y buscar problemas. ¿Se acuerda cuando uno estaba, bueno, yo no sé si ya lo hacían hace muchos años, cuando en la escuela querían meterse en pleitos o pelea, se ponían una pajita aquí y dice, mira, si tú quieres pelear, túmame la paja. ¿Se acuerda de eso? No es que estoy diciendo tenemos que ir a buscar problemas, Priscila, no estamos diciendo eso. Pero cuando uno empieza a hablar la verdad, cuando uno enseña la verdad, cuando uno predica la verdad, siempre va a traer persecución, señalamiento. Pero persecución hace que la iglesia crezca y no mengua. Ahora, algo que me llama mucho la atención de esta escritura, dice que todos se fueron, todos se alejaron, excepto a los apóstoles. Y a mí siempre me gusta mirar esto, porque los apóstoles caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, comieron con Jesús, vieron los milagros con Jesús, vieron cuando lo crucificaron y muchos de ellos lo abandonaron. ¿Okay? Pero también cuando lo crucificaron, cuando lo enterraron, ellos estaban reunidos, deprimidos, escondidos. Jesús se les aparece después de la resurrección. He was in the room. A mí me encantaría estar en ese salón, ese cuarto, cuando apareció a Jesús. Las puertas estaban cerradas y de momento Jesús aparece en medio de ellos. Y se acuerda que Tomás dice, por favor, Tomás dudaba. Y Tomás, ¿por qué está dudando? Aquí están las huellas, ponga tu mano en mi costado. Y también Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y creen. Eso somos nosotros, no hemos visto a Jesús, pero creemos. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿ok? Pero menciono todo esto porque los apóstoles vieron la resurrección. Vieron cuando Jesús entró, traspasó las paredes, la puerta, Él entró. Vieron cuando al lado del mar Jesús está friendo unos pescados y les ofrece comer. Pedro salió corriendo y porque él identificó que era el Cristo resucitado. Ellos vieron a Jesús morir, ellos vieron a Jesús resucitar y vieron a Jesús ascender al cielo. ¿Qué les quiero decir esto? Porque muchas personas decían, no, eso tiene que ser una mentira, porque acusaron a los discípulos de haberse robado el cuerpo de Jesús. Y yo siempre digo, lógicamente, si ellos se habían robado el cuerpo de Jesús, ellos hubieran estado mintiendo que Él había resucitado. Estamos acá. Pero no solamente los 12 los vieron, sino 120 lo vieron, 500 personas vieron a Jesús y vieron a Jesús ascender al cielo. Y yo siempre digo, estos hombres estaban dispuestos hasta morir por la verdad que era Cristo Jesús. Ellos estaban dispuestos a ir a lo que fuera. Y cuando llegó la persecución a la iglesia, todo el mundo salió corriendo porque como que estaban convencidos, pero no estaban completamente convertidos. Estamos acá. Había muchas personas que habían llegado, 3,000 personas, 5,000 personas, pero cuando llegó la persecución, es como cuando llegó el 2020, cuando llegó la plaga de COVID, que están tratando de volver a planificar otra tontera de estas. Cuando llegó el COVID, uno ve que la gente que estaban bien aferrados, que conocían en quién habían creído, ellos se habían conectado, y muchas personas se fueron de las iglesias y no regresaron muchas personas.
Y yo creo con todo mi corazón que el 2020 fue como un sacudir para ver quién realmente amaba a Dios, quién realmente estaba conectado con Dios, quién realmente estaba bien fundamentado con el Señor. Escuche bien, porque cuando uno está bien fundamentado en Cristo, nada te puede mover. ¿Me escucharon? Cuando uno está bien fundamentado en Cristo, nada te puede mover. Puedes escuchar una mala noticia, pero eso no te va a mover. Te van a señalar, pero eso no te va a mover. Te van a perseguir, pero eso no te va a mover. Te van a burlar de ti, pero eso no te va a mover. Te pueden dar un diagnóstico de enfermedad, pero eso no te va a mover, porque aunque has escuchado mala noticia, la palabra dice que aunque escuche mala noticia, no voy a temer la mala noticia, porque he confiado en el Señor. Y cuando llegó la persecución a la iglesia, los que estaban fundamentados, los discípulos, los apóstoles, dice que ellos no se movieron. Estamos aquí. ¿Qué podemos aprender de esto? Mira, aunque te venga mala noticia, aunque venga lo que venga, edifique tu vida, edifique tu casa, edifique tu matrimonio, edifique tu familia sobre la roca. Porque cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta, cuando venga lo que sea, tu casa no va a caer, porque está edificada sobre Cristo la roca. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Así que cuando sucedió todo esto, una gran cosecha nace después de la muerte de Esteban. Porque dijeron, oh, espera un momentito, esto está bien chévere, hay avivamiento, la gente se está convirtiendo, hay señales, hay prodigios. Admiro el ministerio de Esteban, él está predicando la verdad, esto, lo otro. Pero llegó la persecución y se dieron cuenta que lo mataron. Y cuando lo mataron a él, dijeron, ay, yo no quiero que eso me pase a mí. Y así somos muchos, porque alguien tiene que pagar el precio. Y a veces cuando vemos que alguien paga el precio, de muchas personas dicen, bueno, él lo hizo, I ain't gonna do that. Yo no voy a hacer eso, estamos acá. Pero algo tiene que morir. Cristo murió, un Cristo murió para que hubiera muchos cristianos. Esteban, siendo el primer mártir, en vez de asustar a las personas, esparció a las personas, porque él murió. Y Jesús dijo algo bien interesante en Juan capítulo 12 verso 23. Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y después él viene y dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Cristo tenía que morir para que nosotros adquiriéramos nuestra salvación y perdón de pecados, y resucitó para probar que Él tenía el poder para perdonar y darnos vida eterna, porque Él era Dios. Él no solamente era el Hijo de Dios, Él era Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Cristo murió. Y me llama mucho la atención porque en el crecimiento de la iglesia, el mártir Esteban, por la predicación de su palabra, por ser audaz, él murió. Y en vez de que la gente se asustara, bueno, fueron esparcidos. Pero en la prueba, escuche bien, en la prueba y en la soledad, mientras muere la semilla, es el momento en que brota la vida, para dar fruto maduro en su momento. Y amados, muchas veces algo tiene que morir para dar fruto. Tu ego tiene que morir para dar fruto. Tu pasado tiene que morir para dar fruto. El viejo hombre tiene que morir para dar fruto. La vida que vivíamos tiene que morir para dar fruto. Uno tiene que dar gracias. Eso fueron buenas experiencias. Eso fue una buena forma de criarse, o una mala forma de criarse. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas. Estamos acá y tenemos una nueva oportunidad. Por eso yo digo que los mejores días están por delante, porque lo que quedó atrás, y lo que está por frente, lo que está delante de nosotros es mucho más grande, es mucho mejor, es una aventura maravillosa, es algo desconocido y a veces nos da miedo, pero sabe que si Dios está en control y Él nos está dirigiendo, si Él está guiando, yo creo que todo va a estar bien. Y me llama mucho la atención porque empezó a predicarse la palabra del Señor.
Ahora, la palabra de la iglesia primitiva, la palabra que se predicaba, la palabra que se hablaba, era una palabra de reto, era una palabra de salir. Y porque las personas estaban muy cómodas. Y Jesús dijo que esta palabra se tenía que ir a predicar. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta los confines de la tierra. Había una forma de hacerlo. Así que la palabra de la iglesia primitiva era id, go. ¿Ok? Así que los discípulos constantemente estaban diciendo ir y predicar el evangelio, ir y mostrar el evangelio, ir, go, vaya, vete. El problema es que la iglesia moderna ha cambiado el ir por todo el mundo y predicar el evangelio en ven y vea el evangelio, ven y escuche el evangelio, ven y vea el show, ven y vea la música, ven y vea lo que estamos haciendo. Y con ese ven hemos creado un montón de personas que llegan a ser espectadores cuando Dios quiere que seamos participantes de la gran aventura de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y yo siempre lo digo de esta manera: muchas personas cuando escuchan la gran comisión piensan, ok, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, Pastor Alfonso el Señor quiere que yo vaya a la China o a Rusia o a Centro, a Suramérica o una isla por allá en medio del Pacífico a predicar el evangelio y comer cerebro de mono. Yo no estoy para... No. Cerebro de mono, wow, ok. A veces lo que le sale a uno por el espíritu, I don't know, man. Señor. Pero y después dice, no, yo no estoy llamado a eso. Pero yo lo interpreto de esta manera: Dios quiere que tú veas tu mundo. Tu mundo. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuál es el mundo en que te rodeas? Porque hay personas que piensan que se convierten a los caminos del Señor y tienen que salir de ese mundo y no volver. No, Dios quiere que salgas del mundo, pero quiere que tú seas una influencia en ese mundo. Dios quiere que tú prediques en ese mundo, que tú alcances a ese mundo, que tú alcances el mundo de la música o el mundo de la medicina, el mundo de la abogacía, el mundo de la mecánica, el mundo en lo que te mueves. Dios te dice ir y predique el evangelio en el mundo. ¿Cuál es tu mundo? Porque de esa manera no hay excusa. No hay excusa, porque el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y lamentablemente la iglesia moderna ha cambiado el ir por el ven. Estamos acá. Y Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los discípulos fueron dispersos como la buena semilla. Cuando vino la persecución, el Señor los sacó de la zona de comodidad para que ellos pudieran predicar en otros lugares que no solamente fuera Jerusalén. Y se dispersó la palabra por todas partes y se predicaba el evangelio. Miremos lo que dice el verso 4. Hechos capítulo 8, verso 4. Y dice: los que se habían dispersado a través de la persecución, porque a veces, ¿cuántos en algún momento le han pegado a un panal de abejas? Espero que no lo hayan hecho. Bueno, tengo un compañero ahí porque yo lo he hecho. Bueno, Luis lo hace a diario prácticamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno le pega un panal de abejas, las abejas empiezan a... Y Dios a veces permite que venga ciertas cosas en nuestra vida para sacudir el nido. Siempre me gusta escuchar o contar un poco de lo que es cómo la águila motiva a los aguiluchos a volar. Los aguiluchos, cuando nacen de los huevos del águila y están en el nido, están ahí y la águila viene y los alimenta, Pero cuando los aguiluchos van creciendo y creciendo, la águila empieza a traer piedras, empieza a traer diferentes artículos para que el aguilucho se sienta incómodo. Hay momentos donde hasta trae thorns. ¿Cómo se dice thorns en español? Aguijones, espinas. Y el nido empieza a poner espinas en el nido para que el aguilucho se sienta incómodo y brinque del nido. Y de esa forma el aguilucho, cuando brinca del nido, se ve forzado
en predicar, en volar. Hay muchas personas que a lo mejor el Señor le dijo: mira, yo necesito que salga de Puerto Rico y predique mi palabra en otros lugares, si no lo quisieran hacer. Y Él permitió a María que pasara por la isla para enviarlos a diferentes lugares. Hay personas que estaban en Venezuela, que el Señor quería enviarlos a diferentes lugares del mundo para predicar el Evangelio, y transicionó ese país. Lo mismo con Cuba, lo mismo con diferentes países. Porque a veces estamos en una comodidad y Dios permite, ¿okay?, que te despidan de ese trabajo. Te permiten llegar a la bancarrota. Te permiten decir: ok, voy a tener que ir y recibir este trabajo en Tennessee o en California o a lo mejor en la Florida, porque el Señor vio que estabas muy cómodo donde te encontrabas y decía: ahora te quiero en la Florida, en el Centro Internacional de la Familia, en un contexto diferente, con un mensaje diferente, con un pastor así medio tostado y medio loco, pero que ama a Dios. Hello. Porque a veces el Señor permite cosas que suceden en nuestras vidas para que salgamos. Estamos acá. Y me llama mucho la atención, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe ahora es introducido. Felipe era uno de esos hombres en el capítulo 6 que habían escogido. Él era un diácono, él era un servidor del Señor. Era un hombre lleno de espíritu, un hombre con un buen testimonio, y era uno de los que servían las mesas de las viudas. Dice el verso 5 que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Al oír Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente, escuche bien, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Verso 7. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Yo sé que cuando alguien es sano van a tener gozo. Yo sé, si alguien está paralizado y pueden caminar, va a haber gozo. Si alguien recibe una contestación, va a haber alegría en ese lugar. Pero déjame decirlo más: cuando se predica la palabra y hay señales, y hay prodigios, y se ve la manifestación de Dios, uno ve el avivamiento. Y el avivamiento llegó porque la iglesia había sido perseguida y empezaron a predicar la palabra del Señor. Y como predicaron la palabra del Señor, que era la verdad, empezó a suceder cosas, porque la palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Así que vemos ahora Felipe, el evangelista, el ministerio público de este hombre que predicaba las buenas nuevas. Sí, el Señor Jesús Felipe está haciendo el trabajo de evangelista, pero tenemos que recordar que el evangelista de evangelistas, el pregonero de las buenas nuevas, el mejor evangelista supremo era nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Así que el Señor Jesús era el evangelista supremo. Él era el heraldo del Padre que anunció las buenas noticias de salvación y redención. Yo no sé si se acuerdan, Lucas capítulo 4 verso 18. Jesús viene y está reunido con un montón de personas, y él va y él abre el pergamino y encuentra a Isaías, y él viene y dice lo siguiente. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que yo no sé cómo estás en esta noche. Yo no sé en qué condición te encuentras. Yo no sé si estás pobre o pobre en espíritu. Hay una persona que me dijo: Pastor Alfonso, la chequera mía está como la tumba de Jesús, está vacía. Y yo le digo: bueno, tiene que seguir creyéndole al Señor, tiene que seguir creyéndole al Señor. Pero a lo mejor tú estás en una situación económica difícil. A lo mejor está en una situación donde necesitas liberación o sentirte libre porque te sientes prisionera. A lo mejor te sientes en una situación ciega, no sabe para dónde coger, no sabe dirección, o no sabe, te sientes oprimido a lo mejor por el pasado, por lo que las personas han dicho sobre tu vida. O el Señor
Señor viene y dice, mira, yo he venido para proclamar libertad a la vista de los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año del favor del Señor. Yo quiero dejarte saber que yo creo con todo mi corazón que estamos caminando en el año del favor del Señor, porque yo he hablado con personas y me han dicho, pastor, yo no entiendo, despidieron a este, despidieron al otro, escuché que hay un problema aquí, un problema allá, pero el Señor ha estado sobre mi vida, he visto la bendición, he vendido más que nunca, he tenido más oportunidades, es que es el año del favor de Dios sobre tu vida. Y me llama mucho la atención varias cosas acá, porque hay 3 referencias específicas a la palabra evangelista en el Nuevo Testamento. El ministerio de evangelista se encuentra en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, donde dice que Jesús dio dones. Él dio el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro para la perfección de los santos. Cada uno de los 5 ministerios están acá no para elevarse, y ni hay uno mejor que el otro, son iguales. El apóstol no es más grande que el profeta no es más importante que el evangelista no es más importante que el pastor o que el maestro. Todos son iguales porque están ahí para edificar, para preparar el cuerpo para el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros el Señor llamó, y mi llamado como pastor, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, hago de vez en cuando el trabajo de evangelista porque lo hago como Timoteo, soy maestro, pero mi oficio, mi oficina es de pastor, y el pastor está llamado para dirigir, para guiar, para instruir, para regañar de vez en cuando a la oveja. Pero más allá de eso es que cada uno llegue a la plenitud de Cristo, que crezcan, que maduren, que yo pueda sacar de ti lo mejor de ti, como un entrenador, como un coach, que pueda sacar lo mejor de ti. Y a veces, mire, y con todo respeto, Dios no me llamó a ser tu amigo, Dios me llamó a ser tu pastor, porque si tú me ves muy de amigo, cuando te diga la verdad, tú vas a decir, ¿y usted qué te cree? Me creo que estoy en la oficina de un pastor para dirigirte, guiarte, reprenderte cuando hay que hacerlo, porque yo quiero verte crecer y madurar en los caminos del Señor. ¿Alguien puede decir amén? En el caso de Timoteo, que fue hijo espiritual de Pablo, Timoteo fue ordenado a hacer el trabajo de un evangelista. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5, Timoteo era un pastor. Él pastoreaba una iglesia, pero el Señor viene y le dice a través de Pablo, pero tú sé sobrio, sé centrado, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y el ministerio del pastor es el ministerio más complejo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estamos acá. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, y uno de los ministerios que Dios nos da a todos es compartir las buenas nuevas con el Señor. Y vale la pena señalar que Felipe, volviendo al libro, Felipe se prueba en la iglesia local. Hay muchas personas que quieren títulos, que quieren posiciones, pero hasta que no se pruebe en la iglesia local, hasta que no pruebe su fidelidad, hasta que no se pruebe la lealtad, hasta que no se pruebe la capacidad, hasta que no se prueba que la persona realmente no tiene agenda, sino la agenda es que quiere servir a Cristo de todo corazón, como lo hacía Felipe, ya se le encarga un trabajo. Y aquí vemos como Felipe se prueba en la iglesia local de Jerusalén como diácono primero, antes de que su ministerio como evangelista entrara en funcionamiento. Y eso no solamente es para el evangelista, eso es para cada persona que siente un llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y la forma que se escoge el llamado es viendo, capacitando y viendo si la persona aguanta los sufrimientos, aguanta las pruebas, aguanta el ministerio, porque el ministerio no es para cualquier persona. Oh, ya. Pero hablando del evangelista, evangelista significa aquel que anuncia buenas cosas. Aquel que anuncia buenas cosas. Por eso la palabra griega para predicar se traduce de la palabra que implica evangelismo. Y hay 2 palabras griegas utilizadas para sacar esta palabra, y es la palabra keruso y eugalizo. ¿Ok? Keruso es proclamar como un heraldo, anunciar
como un heraldo. Eugalizo es para anunciar buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. El evangelio no es, mira, te va a ir para el infierno, tú no sirves para nada, arrepiéntete de tus pecados. Todo eso hay que hacerlo, pero el evangelio son buenas noticias. Cristo te ama, Él tiene un propósito para tu vida. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y quiere borrar tus pecados y quiere darte una vida eterna y quiere usarte aquí en la tierra. Son buenas noticias. Es por muchos años el evangelio sonaba con un martirio, sonaba con un martillo cayéndole encima y señalando y trayendo juicios sobre las personas. El evangelio son buenas noticias. Hello. El evangelio es: quiero abrirte las puertas de tu esclavitud. El evangelio es: quiero abrirte los ojos para que puedas ver. El evangelio es: te quiero traer en libertad. Es proclamar el año favorable de Dios. Por eso predicar es proclamar como un heraldo, anunciar las buenas nuevas. Y de Caruso y de Eugalizo tenemos las palabras evangelista, evangelización, evangelista. Y yo creo con todo mi corazón que Dios levanta heraldos de buenas noticias para comunicar el mensaje de amor y esperanza. Y Dios te quiere levantar a ti, y Dios te quiere usar a ti donde tú te encuentres, en ese vecindario, en ese apartamento, en ese complejo de condominios, en ese complejo de townhouses, en ese vecindario de casas, en esa universidad, en ese high school, donde tú trabajes, donde está tu mundo. Dios quiere usarte a ti. No solamente a Alfonso y a Priscila y al staff de la iglesia. Dios te quiere usar a ti para compartir buenas noticias, buenas nuevas, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje que en Cristo todo lo podemos hacer, porque para el que cree no hay nada imposible. Estamos acá. Por eso, amados, tenemos que entender que Dios nos está llamando. Y me llama mucho la atención porque a los discípulos se les prohibió ir a los samaritanos ante la cruz. Ahora el evangelio es para todo el mundo. Mira, el enemigo más grande de tu vida, la persona que te ha hecho la vida, o que te ha perseguido, que te ha calumniado, el que te ha ofendido, nadie merece el infierno. Toda persona merece venir y conocer al caballero de la cruz, conocer a Cristo, conocer la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso me llama mucho la atención, porque Felipe, él no predicó una doctrina. Felipe predicó a Cristo, una persona, no simplemente una doctrina. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y Cristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y Felipe no solamente predicó a Cristo, la persona de Cristo. Felipe predicó el evangelio, las buenas nuevas del reino y el nombre de Jesucristo. Felipe predicó el evangelio del reino con señales que le seguían. Él, cuando predicaba, cuando enseñaba, él esperaba que algo sucediera, que alguien fuera transformado, que alguien fuera impactado con la palabra del Señor. Señales y prodigios, no cosas raras, no cosas emocionales, pero saber que Dios estaba haciendo algo. Hay muchas personas que siguen las señales, siguen los prodigios, buscan estas cosas, buscan las manifestaciones. Y yo siempre le digo a las personas: no busquen las manifestaciones, no busquen los regalos de Dios, no busque las manos de Dios, busque el rostro de Dios. Busque primeramente a Dios. Busque el dador de los regalos. Porque haciendo eso no te va a faltar absolutamente nada. Y en la voluntad del Señor, lo que le estás pidiendo al Señor va a llegar a su vida. Déjame ir cerrando con esta escritura. Muchos la hemos escuchado.
Y dice lo siguiente. Marcos 16, 15 al 20 dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. ¿Cuál es tu mundo? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán ¿a quién? A los que crean. Te seguirán, te acompañarán. No dice que los tengo que ir a buscar. Si yo camino, y eso no solamente para el predicador, eso si tú sientes orar por alguien en el supermercado, si tú sientes orar por alguien en tu casa, si tú sientes orar por alguien en la escuela, en el colegio, en la universidad, estas señales te acompañarán. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpiente con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y dice aquí: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, y los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Comenzó por la persecución, comenzó la expansión, comenzó por una persecución. Pero si no hubiera sido por la persecución, si no hubiera sido porque tenían que irse, se hubieran quedado en la zona de comodidad. Te puedo invitar a estar sobre sus pies, porque a lo mejor tú llegaste a este lugar de algún otro estado, de algún otro país, o a lo mejor perdiste el trabajo, pasaste por un divorcio, pasaste por una enfermedad. Y yo no estoy diciendo que Dios trajo tu enfermedad o trajo estas cosas a tu vida, pero a veces Dios permite estas cosas, porque a veces la águila tiene que incomodar al aguilucho para que salga del nido y pueda volar. Y ¿sabe lo que me llama la atención de la historia de las águilas? Es que si ve que aún con las espinas y con las piedras y con la incomodidad del nido, y el aguilucho no lo hace, ¿sabe lo que hace el águila? Lo agarra y empieza a volar bien alto y lo suelta. Yo sé lo que es que te suelten. Yo sé lo que es que te dejen solo en otro país y que te digan: ok, edifique. Mira, a ver, pero ¿cómo lo hago? No, pídale a Dios, Él te va a dirigir. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es creerle a Dios. Y hay momentos donde a veces uno dice: Señor, úsame. Pero estás en esa zona de comodidad. Pero Señor, ¿por qué tengo que pasar por eso? Porque un día alguien dijo: Señor, úsame. Y dice: sí, ok, está bien. Voy a permitir que salgas de tu país. Voy a permitir que salgas de tu zona de comodidad. Voy a permitir que estés al punto donde tiene que hablar conmigo y tiene que depender de mí y no de tu propia astucia, como decía alguien. ¿Estamos acá? ¿Aprendimos algo? Y el Señor confirmaba. Si yo no sé dónde te encuentras en esta noche, pero Dios te quiere usar a ti para ganar personas, para sanar enfermos, para liberar personas de demonios, para hacer una diferencia en el mundo, para predicar la palabra, las buenas nuevas. Y sí, Dios te quiere usar a ti, así como tú eres, just like you. Por eso has pasado por la dificultad, por eso has pasado por momentos difíciles, que te has sacudido, porque Él dice: quiero hacer más con tu vida. Y yo sé que hay personas que el Señor los ha sacado de su zona de comodidad. Yo sé que hay personas que han recibido malas noticias, pero han confiado en el Señor. Venga lo que venga, venga persecución, venga mala noticia, venga lo que sea. Los discípulos, los apóstoles, cuando llegó, se mantuvieron firmes. Firmes, firmes. Por eso cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, cuando venga persecución, cuando venga señalamiento, cuando venga lo que venga,
los que están bien fundamentados en Cristo van a permanecer.